Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer a la organización del evento el contar con el Centro Vasco de Ciberseguridad para poder trasladar un poco nuestra perspectiva en este ámbito. En lo que aludía Carlos, voy a explicar un poco las iniciativas que estamos llevando a cabo para contribuir a que el ecosistema industrial de Euskadi pues, sea más ciberseguro. En este sentido, por poner un poco de contexto, para aquellos que no conozcan la iniciativa del Centro Vasco de Ciberseguridad, somos una iniciativa pública y somos la organización designada por el Gobierno vasco para promover la ciberseguridad en Euskadi. Aquí podéis ver los departamentos de Gobierno vasco que forman parte del comité, así como los centros tecnológicos. La actividad del centro se cimenta principalmente en dos vías. Una vía va más enfocada a la protección de nuestros públicos objetivos, que es la labor más tradicional de un CERT, pero la segunda de las vías que quizá es menos habitual es todo lo que va englobado a la parte de desarrollo económico de la región. Y en este sentido contribuimos de dos vías. Una es promovemos la aplicación de ciberseguridad, especialmente en la industria. Entendemos que la ciberseguridad, más allá de la continuidad para servir para la continuidad de los negocios, es un componente habilitador de competitividad, por lo cual entendemos que hay que fomentar que la industria opte un poco por esta vía. Y luego también contribuimos a dar visibilidad al potente ecosistema vasco de ciberseguridad, generando oportunidades de negocio tanto en ámbito local como en ámbito internacional. El centro se creó hace 3 años y, bueno, pues en nuestro caso somos miembros de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, lo cual es una suerte, porque la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial lleva muchísimos años trabajando la relación con los clústeres y con las agrupaciones empresariales aquí en Euskadi. Además, al depender del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, somos la entidad que da, en principio, la mayor parte de las ayudas destinadas a tecnología, innovación, industria 4.0, emprendimiento, promoción internacional y cuestiones similares. Este año, por ejemplo, en la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en SPRI, se están gestionando 254 millones de euros. Es importante, como os decía, el apoyar a la industria porque, por ejemplo, aquí en Euskadi la industria forma parte supone un 20% del Producto Interior Bruto, es decir, es un motor económico fundamental para la región, con lo cual hay que contribuir a lo que os decía de mejorar su nivel de resiliencia y su competitividad. El centro fue creado hace cerca ya de 3 años y una de las medidas iniciales que tomamos fue la de evaluar un poco el nivel de madurez que había en Euskadi. Para ello lo que hicimos fue un estudio en el que encuestamos a 90 empresas industriales con preguntas en estos 4 ámbitos organizativos, organización, gestión, aspectos técnicos y mercado, para ver un poco, tomar el pulso al paciente. En cuanto a la primera de las cuestiones, la organización, únicamente en la pregunta que se refería a si estaba definida la figura del responsable de seguridad, únicamente un 10% de las empresas encuestadas confirmó que tenía identificada esa figura. En este caso, además de las 90 empresas encuestadas, 30 no respondieron, lo cual nos hizo suponer que esas 30 en concreto pues tampoco tenían definida esta figura. En lo que se refería a la parte de cómo participaban las distintas áreas de la organización en los aspectos de ciberseguridad, pues como es lógico, la mayor responsabilidad iba para el área de TI. El área de TI, pues lógicamente es un entorno más con un nivel de madurez mayor que el entorno OT, entonces la responsabilidad pues la han ido asumiendo estos entornos de TI, si bien lógicamente debería ser asumida poco a poco por entornos de En cuanto a si los responsables de negocio estaban sensibilizados con las normas y riesgos de seguridad de las redes industriales, el 32% consideró que tenía un nivel de sensibilización elevado y un 48% pues que lo tenía normal. Únicamente un 18% afirmaba que estaban poco sensibilizados frente a los riesgos y que no contaban con el respaldo adecuado de la dirección para poner en marcha iniciativas para estar más protegidos. Adicionalmente, en cuanto al grado de capacitación de la Organización de Ciberseguridad Industrial, un 28% indicaba que tenía un perfil bajo, digamos, de cualificación en ciberseguridad en el ámbito industrial, y un 38% lo consideraba normal, es decir, pues que no había un alto grado de especialización,
pero bueno, que se defendían. Después, en el ámbito de gestión, una de las preguntas fundamentales que realizamos fue la de si se había evaluado en la organización del nivel de riesgo de los sistemas de control. En este caso, las cifras fueron alarmantes y mostraban una baja preocupación por evaluar el nivel de seguridad. Un 42% reconocía no haber realizado ninguna evaluación de riesgo de sus sistemas. Y en cuanto a cómo era el proceso de gestión de incidentes de ciberseguridad, solo el 12% de las organizaciones tenía definido un procedimiento de gestión de incidentes, con lo cual era la que nos hacía pensar el nivel de madurez del resto de las organizaciones que no tenían ni siquiera definido. Ya no entrenado o puesto en marcha, pero ni siquiera definido. En lo que se refería a aspectos técnicos, bueno, pues una de las preguntas principales que realizamos es si estaban las redes de automatización estaban segmentadas y protegidas. Un 17% de las empresas encuestadas nos dijeron que tenían las redes directamente conectadas, es decir, que no estaban segmentadas. Este dato es especialmente importante porque luego os contaré otra de las medidas que llevamos a cabo para contrastar esta información, porque al final esta información es la que nos facilitaron los responsables de seguridad de las organizaciones. Y aquí, si bien aquí solo indicaban el 17% el tener las empresas directamente conectadas, las redes directamente conectadas, como veremos más adelante, parece que el porcentaje pues, se hace intuir que era bastante mayor. Y luego, si la red industrial poseía dispositivos conectados a Internet, el 45% afirmaba tener dispositivos permanentemente conectados y un 13% ni siquiera lo sabía. Antes se comentaba temas de normativas y demás. En nuestro caso también hicimos la pregunta de cuáles eran las normas que estaban aplicando las empresas. El 23% no utilizaba ninguna norma, el 64% simplemente la LOPD, la GPD, el 25% la ISO 27001 y únicamente un 8% eran los que estaban aplicando el IEC 62443, que es específico de ciberseguridad en entornos industriales. Después, en lo que se refiere a mercado, que era el último de los ámbitos de las preguntas, consultamos cuántas de las empresas tenían previsto iniciar nuevas actividades en el ámbito de la ciberseguridad industrial, es decir, cuántas pensaban a corto y medio plazo acometer proyectos de ciberseguridad. Y afortunadamente en esto fue bastante positivo, cerca del 80% contemplaba el hacerlas a medio o en un plazo de un año, 3 meses o en un año, lo cual era muy positivo. Y únicamente un 20% no contemplaba el acometer esta tipología de proyectos. Y en cuanto a la pregunta de por qué lo hacían, bueno, pues la mayoría, un 65%, respondía que era un proceso normal de mejora continua. Al final, estas son algunas de las cuestiones principales que trasladamos en el informe y que plasmamos, y lo que nos dio a entender es que el nivel de ciberseguridad era bajo, por lo que, lógicamente, deberíamos buscar medidas para contribuir a la mejora. En este sentido, el Centro Vasco de Ciberseguridad toma medidas generales para proteger a todos. No se dan servicios a medida para cada una de las organizaciones. Con lo cual, una de las medidas iniciales después del informe que tomamos fue la de catalogar la oferta de proveedores existentes en Euskadi, para intentar ayudar a las empresas a que eligieran un poco el compañero de viaje, que les pudiera asesorar y les pudiera guiar durante el proceso. En 2018 hicimos la primera edición del Libro Blanco. Recientemente, hace unos días, hemos publicado esta segunda edición. En el Libro Blanco de la Ciberseguridad en Euskadi, lo que se contempla al final es un poco la visión del conjunto del ecosistema de ciberseguridad que tenemos. Y eso incluye proveedores, lo que se está haciendo en innovación e investigación, emprendimiento, los programas de ayudas del gobierno vasco, etcétera, etcétera. En esta segunda edición hemos catalogado 153 organizaciones que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad. En esto se contempla pues, proveedores, entre los que están fabricantes, mayoristas, integradores. También contemplamos asociaciones. Antes aludía Rosa a la importancia del sector de educación. Entonces, en el ámbito de educación también contemplamos cuáles son los ciclos, los centros de formación profesional que tienen postciclo de ciberseguridad, y las universidades, etcétera, etcétera. A destacar, podéis ver a la derecha el listado, la alta densidad de startups que tenemos de ciberseguridad. En concreto tenemos 29 recogidas
Esto entendemos que es muy importante, ya que hay una dependencia tecnológica de otros ecosistemas, como son el de Estados Unidos o el israelí. Entonces, aquellos ecosistemas europeos que contribuyan bueno, pues a disminuir ese nivel de dependencia son muy positivos. En este caso, como os digo, tenemos 29 recogidas. En la primera edición teníamos 20. Y analizando un poco las causas de que vayan surgiendo esta tipología de empresas, pues principalmente son porque hay muchas de las necesidades que tienen las empresas de entornos industriales que no están siendo cubiertas, al ser una cuestión bastante incipiente, que además en Euskadi hay una importante tradición y cultura de emprendimiento, y también, desde luego, que desde el Gobierno vasco se apoyan este tipo de iniciativas a través de programas como BAIN 4.0 o Apple Euskadi. Aquí os he puesto un poco el desglose de estas 153 organizaciones. 125 son empresas privadas, de las cuales, como os adelantaba, 29 son startups. Hay 10 asociaciones, luego están las universidades y centros de formación profesional. He puesto abajo a la derecha los 4 que tienen postciclo de ciberseguridad. Por ejemplo, Maristak de Durango lo lleva impartiendo desde hace ya 3 años. Además, nosotros colaboramos con estos centros a la hora de, ya no solo de perfilar un poco las temáticas, a impartir a los alumnos, sino también después a poner en contacto a los estudiantes con los proveedores de ciberseguridad de cara a que puedan realizar allí las prácticas y su posible contratación. Porque al final, entendiendo que somos una región pues con un alcance limitado, lógicamente todos tenemos problemas para conseguir profesionales especializados en el ámbito de la ciberseguridad, pues entendemos que hay que contribuir adecuadamente para fomentar un poco que vayan saliendo esos perfiles. Como os adelantaba antes, en nuestro comité está representado uno de los departamentos de gobierno que está representado es Educación, a través de la Viceconsejería de Formación Profesional, con lo cual con ellos llevamos a cabo iniciativas en este sentido y otras ya de formación a docentes pues para temas de protección del menor y demás. En cuanto a las startups, me gustaría incidir en una cuestión que el 41% de las startups son proveedoras de servicios y el 59% de las startups son desarrolladoras de productos, es decir, son fabricantes. Y esto es fundamental porque a la hora de trasladar hacia afuera una visión de ecosistema, pueden ir de la mano y trabajar de manera conjunta porque no hay ningún problema, digamos, no hay competencia. Asimismo, desde el centro, pues lógicamente somos el punto de encuentro de la ciberseguridad de Euskadi, con lo cual una de nuestras tareas primordiales de cara a incentivar que se contraten servicios de ciberseguridad, pues es dar visibilidad a ese ecosistema, también en ámbito local. Aquí es una de las últimas campañas que hemos llevado a cabo, derivadas de la situación por la pandemia, un poco trasladando la perspectiva de futuro que tenían las startups que tenemos aquí. Y también colaboramos con los clústeres para asesorarles un poco en estos primeros pasos que tienen que dar a cabo en el ámbito de la ciberseguridad y para guiarles hacia qué tipo de soluciones pueden ir más o les puede interesar más. Bueno, como os decía, una vez identificada la necesidad de aplicar medidas de ciberseguridad en la industria y una vez catalogada la oferta, lo que pensamos es cómo incentivar la demanda. Entonces, hace 3 años pusimos en marcha el primer programa de ayudas, que creo que es pionero, además, era pionero en el Estado, enfocado a empresas industriales. Y el programa de ayudas tenía un triple objetivo. El primero era elevar el nivel de protección de las empresas, el segundo era contribuir a la competitividad, lógicamente, y el tercero, el de dinamizar el sector de la ciberseguridad, porque al final lo que fomentamos es que las empresas industriales de Euskadi contraten proveedores y en muchos casos no es limitante el que estén aquí, pero en muchos casos prefieren la proximidad. Aquí podéis ver, disculpad. Vale. Aquí podéis ver, en la primera edición del programa contaba con una cuantía de 600.000 euros. Al final fue tal el volumen de solicitudes que tuvimos que ampliar a 1 millón de euros. Aprobamos 102 proyectos, lo que supuso una inversión privada de cerca de 2,5 millones de euros. Y en la segunda edición del programa, que fue el año pasado, también con una partida presupuestaria inicial de 600.000 euros,
Finalmente la tuvimos que ampliar hasta casi 2 millones de euros porque aprobamos 216 proyectos, lo que generó una inversión privada de 4,5 millones de euros. Es decir, en 2 años pues hemos apostado con una inversión por parte del Gobierno para ayudar a las empresas de una cuantía cercana a los 3 millones de euros, lo que ha supuesto ya no solo la mejora del nivel de protección de las organizaciones, sino también un volumen de negocio de 7 millones de euros. En cuanto a la tipología de proyectos, antes os adelantaba que en el estudio nos indicaron que simplemente un pequeño porcentaje de las empresas no tenían segmentadas las redes, pero atendiendo a la tipología de proyectos más habituales que nos solicitan, podéis ver ahí la evolución del paso de los años, los mayores van orientados a la segmentación de redes, con mucha diferencia con respecto al segundo y el tercero, que son de diagnóstico y de monitorización de los sistemas. Y aquí otra serie de tipología de proyectos. Podéis ver que contemplamos en la primera línea otros proyectos que incrementen de manera significativa el nivel de ciberseguridad de las empresas industriales. Es decir, lo dejamos totalmente abierto porque entendemos que actualmente el nivel de madurez es muy bajo y lo que queremos es que vayan generándose esas inercias para ir demandando servicios de ciberseguridad a los proveedores. En cuanto a la edición de 2020, la pusimos en marcha hace 10 semanas. En estas 10 semanas hemos recibido 160 solicitudes ya. Si tradicionalmente el 50% de las solicitudes las recibíamos el último mes, pues os podéis hacer una idea del interés que suscitan las ayudas aquí. En principio, para este año hemos asignado una partida presupuestaria de 1.300.000. Y la idea, pues es ir manteniendo el programa con el paso del tiempo. Al final entendemos que las ayudas sirven para apoyar, es una ayuda fundamental, un apoyo fundamental para la industria. Y, por ejemplo, en nuestro caso, otra de las líneas en las que trabajamos desde el CERT, en concreto del centro, va alineado con identificar un poco el mapa riesgo-región, porque tradicionalmente hay mapas de riesgo país, pero lógicamente no es el mismo el desarrollo, el ecosistema industrial que podamos tener aquí en Euskadi o el que pueda haber en otras regiones. Y de cara luego, sobre todo, a ser más eficiente con estos planes de ayudas que llevamos a cabo y poder orientar. Durante la primera semana de confinamiento identificamos un incremento del 15% en los servicios de teletrabajo expuestos. Además, analizando un poco la tipología, vimos que eran servicios que se habían puesto en marcha con prisas y en muchos casos no estaba contemplada la perspectiva de seguridad. Con lo cual, una de las medidas que tomamos fue poner en marcha un servicio de asesoramiento en la implantación inmediata de teletrabajo enfocado a autónomos y a pymes. Con este servicio, lo que se subvencionaba era hasta un máximo del 50% de las ayudas de los gastos derivados de la auditoría, de la implantación, de la compra de hardware, de software, etcétera. Entonces, en estos meses hemos ayudado ya a 600 empresas, lo que ha supuesto una inversión de 400.000 euros, pero que ha contribuido significativamente a adaptar un poco a esta nueva situación, digamos. En lo que se refiere al volumen de incidentes, hemos notado un incremento del 30%. De este incremento, atendiendo a la tipología, el 40% son fraudes, es decir, no tienen un nivel de complejidad muy elevado, no son muy técnicos, y la mayoría son de estafas de tipo Business Email Compromise. Lo que sí es cierto es que el impacto ha sido muy elevado. Hemos tenido casos con una media de 160.000 euros de pérdida, pero hemos tenido casos de hasta 500.000 euros de pérdida. Después también el 15% de los que hemos recibido corresponden a infección de sistemas, siendo un 5% de ransomware. Algunos de los casos más destacados han llegado a solicitar hasta 3 millones de euros por recuperar la información. De ahí la importancia de las ayudas para aplicar, ya no solo segmentación, medidas de técnicas de prevención, copias de seguridad, etcétera. Y luego también hemos identificado, una campaña especialmente activa del malware Ecalis, que es un malware que va enfocado a ecosistema industrial, un ransomware que va enfocado a ecosistema industrial y que en los últimos meses ha tenido un gran impacto en muchas de las organizaciones europeas. Afortunadamente en el centro contamos con 2 representantes de la Ertzaintza, de la Policía Autónoma del País Vasco. Uno forma parte de la parte de delitos informáticos, de persecución del delito, y otro forma parte del equipo de protección de infraestructuras críticas.
Con lo cual, todos los incidentes que nos llegan a nosotros y que entendemos que son constitutivos de delito, aceleramos muchísimo todo lo que tiene que ver con la investigación, toma de evidencias, etcétera, etcétera. Y bueno, desde la labor del CERT, adicionalmente, durante este periodo, pues se han llevado a cabo, se han generado materiales de concienciación y, lógicamente, nos hemos adaptado para hacer las jornadas telemáticamente para poder continuar ofreciéndolas y adaptando, lógicamente, las materias que iban enfocadas también al teletrabajo, uso seguro de reuniones, etcétera, etcétera. Para concluir mi intervención, me gustaría simplemente trasladar que llevamos 3 años tomando medidas para avanzar en el nivel de madurez de ciberseguridad del ecosistema industrial de Euskadi. Entendemos que se están asentando ya las bases, unas bases importantes sobre las que luego hay que trabajar, hay que generar esas dinámicas que os decía antes para que desde los potenciales clientes que tradicionalmente no han demandado servicios lo vayan haciendo. Y, lógicamente, el Gobierno vasco es sensible a los retos derivados de la digitalización y de la industria 4.0, con lo cual hay una apuesta decidida para ayudar a las empresas en este sentido. Y, como no puede ser de otra manera, desde el Centro Vasco de Ciberseguridad continuaremos trabajando por crear una sociedad más segura y, desde luego, también, ahora que es más importante que nunca, el contribuir de igual modo al desarrollo económico de la red. Muchas gracias. Cualquier duda que podáis tener, pues Carlos luego nos la traslada. Gracias.